El gobierno de San Carlos Centro tiene una extensa trayectoria en materia de mantenimiento y embellecimiento de espacios verdes. Quizás uno de los hitos más importantes fue alrededor del año 2000, cuando se renovó la plaza central de la localidad, y previamente se había comenzado la construcción e inaugurado el Jardín Botánico Municipal, que convocó a toda la región, y lo sigue haciendo, como un sistema de capacitación para la mejora de la calidad ambiental, como una oferta permanente de información acerca del mundo vegetal. Tenemos que recordar que el Jardín Botánico Municipal es prácticamente el único que en la provincia está en pleno funcionamiento en este momento, y que el Jardín Botánico Municipal de San Carlos Centro forma parte de la red argentina de jardines botánicos y la integra desde sus inicios. Durante la gestión actual, las gestiones anteriores, se inauguraron espacios públicos importantísimos como el Paseo Parque, como decíamos recién, la renovación de la plaza central de la ciudad. Se realizaron intervenciones ambientales, forestales y ensayos de forestación con especies que están, digamos, en este momento en boga y que estamos midiendo su resultado en nuestra región, como es el caso del Kiri. Se puso en marcha el vivero municipal y se fueron generando hitos, ¿no es cierto?, que calificaron al gobierno para poder ofrecer información a la comunidad acerca de este quehacer que tiene que ver con el verde, con el ambiente, con los espacios públicos. La razón de realizar este curso tiene que ver con que hemos identificado la necesidad de nuestra región de encontrar un lugar donde se reúna, se recabe información y pueda transmitirse esta información a quienes están o quieren desempeñar tareas relativas a la jardinería y el paisajismo. Las ciudades cercanas se nutren exclusivamente de su experiencia, mientras que más al sur, en la ciudad de Rosario, existe una ya centenaria escuela de paisajismo. Nuestra intención es poder llegar a la región centro-norte de la provincia de Santa Fe con una escuela de jardinería que se está presentando a todos ustedes a través de este primer curso, con el que vamos a ir conectándonos con quienes tengan interés en este tema y empezando a capacitarnos en conjunto, a tener contacto y a trabajar con el objetivo de desarrollar un estilo de trabajo, ser capaces de sostener un estilo de trabajo prolijo, ordenado, productivo, digamos, creativo en materia de jardinería y paisajismo, y lograr generalizar en la región toda esta experiencia que se ha ido recabando en la ciudad de San Carlos Centro. Queremos que de esta manera la labor de los operarios en jardinería se jerarquice. Queremos reunir una base de conocimientos regional que nos ayude en el ordenamiento y en la selección de sistemas, de conjunto de unidades de paisaje, de selección y calificación de especies de acuerdo a su adaptación a la región. Lo vamos a reconocer a la participación de todos ustedes a través de la entrega de certificados, y creemos que esto va a ser fundamental para promover la inserción laboral y para estimular también el autoempleo de quienes quieran ver esto como una actividad de generación de empleo propio. El proyecto tiene por metas brindar conocimientos teóricos prácticos en jardinería y diseño del paisaje, ofrecer oportunidades de capacitación con salida laboral, sobre todo a los más jóvenes, formar auxiliares especializados en jardinería que puedan desarrollar sus habilidades en instituciones públicas, pero también en el ámbito privado. Fomentar y fortalecer la vocación de mujeres y hombres en este aspecto, completar la formación de quienes ya sean jardineros en este momento y estén realizando ese trabajo, y apoyar a comunas y municipios vecinos en la capacitación de su personal. Se van a desarrollar en el dictado del curso varias habilidades, entre ellas
la capacidad de interpretar las instrucciones que se recibe de superiores o de paisajistas o de ingenieros, ¿no es cierto?, para poder interpretar un plano, saber conocer, leer una escala, y manejar los lenguajes digitales que tienen que ver con la comunicación de las ideas a los potenciales clientes o los potenciales usuarios de los diseños que se realizan. Tener la capacidad de adaptarse a las diferentes capas y etapas de un proyecto de jardinería, que no es tan simple como a veces parece, porque siempre está imbricado o conectado con procesos de construcción, instalación de redes eléctricas, instalación de redes de riego, y dominar las técnicas necesarias para poder convivir en el proceso de obra con las demás actividades. Es decir, que de alguna manera el conocimiento que vamos a ofrecer acerca del mundo vegetal, acerca de las herramientas para comunicar el diseño, las ideas que se van generando, digamos, para luego plasmarlas en la realidad, y ser capaces de interpretar y resolver cada paso de un planteo de jardinería y paisajismo hasta que se convierta en realidad. De alguna forma, en este cuadro que estamos viendo tenemos un proceso que va desde el diseño inicial, ¿no es cierto?, el boceto, la preparación de la zona, la plantación, la ubicación correcta de los ejemplares y finalmente el jardín ya construido y conectado con el paisaje que lo rodea. Otra vez algunas imágenes que nos muestran cómo se imagina, cómo se parte de un plano, de un boceto, y cómo se va llevando y materializando paso a paso esa idea en el terreno. Esto es una experiencia que la hemos reunido a través del trabajo de varios años, tanto en el ambiente público como en el ambiente privado, y es lo que vamos a transmitir en este curso. El uso de los recursos en forma racional, saber por qué hacemos la tarea y no hacerla por tradición. Vamos a realizar una acción que esperamos tenga trascendencia regional, que permanezca en el tiempo, que integre a todos los que estamos en esta actividad en el territorio y que además sea una actividad amplia, que nos permita ver todos los aspectos de este quehacer. Esperamos estimular la creatividad de ustedes, que ustedes internalicen el deseo de mejorar constantemente el servicio que prestan y que se animen a soñar con parecerse a quienes marcaron la historia de la jardinería. Acá vemos en una imagen algunos aspectos de jardines ubicados en Inglaterra, donde el primer jardinero reconocido que fue capaz de ir reuniendo todas aquellas plantas que el Reino Unido recogía en sus colonias y transformándolas y trasladándolas, mejor dicho, a lugares y ambientes adecuados, dejó una base, digamos, impresionante que hoy podemos ver en jardines botánicos como el Jardín Botánico de Kew, donde se reúne la flora de todas las colonias que en su momento fueron colonias inglesas. Ese fue un poco el origen de un estilo de jardinería y hoy podemos resaltar que esa tradición continúa y vemos allí en el epígrafe de la foto que ha habido una convocatoria de la Casa Real Inglesa para reemplazar, digamos, hay una tradición y hay un sistema de jardineros que mantienen, digamos, la tradición inglesa y se ha creado una especie de sucesión al respecto, lo cual significa que las posibilidades laborales no se limitan a nuestro territorio solamente. Miremos otro caso más que resulta muy interesante, que es el caso de quien fue sucesor de este jardinero inglés, que fue Carlos Thys, que trajo a nuestras tierras esa visión de la jardinería y que la mejoró enormemente porque introdujo a los parques y a las grandes avenidas de las ciudades los árboles nativos de nuestra región que no estaban contemplados en ese repertorio de plantas. Caso de los jacarandáes, caso de los lapachos que vemos ahora en las grandes avenidas de nuestras ciudades. Esto fue obra de Carlos Thys, quien diseñó
el Parque de Palermo, quien diseñó el Parque Independencia de Rosario o el Parque de la ciudad de Paraná, por ejemplo. Hoy existe un ejemplo de que hay posibilidades ilimitadas en esta actividad y se llama Rafael Tornini. Rafael Tornini es un argentino que hoy es el responsable de adaptar los jardines vaticanos a los dictámenes de la encíclica papal Laudato Si, con economía de agua, con economía de recursos, con un enfoque sustentable. Y Tornini es una persona nacida en Buenos Aires que viajó a Roma por una experiencia, por un intercambio, y finalmente está trabajando actualmente como jefe de los jardines del Vaticano. Es inmensa la posibilidad que tenemos y el campo laboral, tanto público como privado, lo es. Este es un esquema de lo que sería nuestra región, ¿no es cierto? Este círculo rojo, como epicentro en San Carlos Centro, nos muestra que la zona periurbana de Santa Fe y la extensión hacia el oeste de la región de influencia de San Carlos permite que personas de esa región estén participando hoy de este curso. Esto parte de la visión de que además de la actividad pública, de espacios públicos que venimos desarrollando, hay un enorme campo laboral debido a la creciente superficie que se va agregando permanentemente de emprendimientos privados que convocan enorme cantidad de obra, de mano de obra en jardinería y paisajismo. Esta es una imagen de la ciudad de Santo Tomé, donde vemos que la superficie de su área urbana, en gris abajo, está siendo prácticamente duplicada por la superficie de countries y de desarrollos inmobiliarios color gris en el área superior. De modo que vemos que es impresionante, llega digamos a ocupar el 60%, o sea, equivale al 60% del área urbana, el área que en este momento, alrededor de 600 hectáreas del área suburbana, se están transformando en este momento en emprendimientos inmobiliarios. Por lo tanto, el campo laboral es inmenso, las posibilidades son crecientes y estamos seguros de que ustedes van a saber interpretar y adaptarse a esta posibilidad y van a tener una excelente posibilidad de desarrollo y de crecimiento laboral con los conocimientos que van a recibir en este curso. Voy a decir un poquito que empecé a trabajar en jardinería ya por el año 99-2000. Empecé trabajando para una empresa que hacía mantenimiento de grandes espacios verdes, donde tuve la suerte de poder capacitarme y aprender manejo de césped, sanidad vegetal, poda de rosales, un montón de tareas que eran atinentes a todo lo que es el trabajo de jardinería, y eso me fue dando con el tiempo una capacitación importante que me gustaría poder transmitir a ustedes en este año 2023. Algo también que el auxiliar de jardinería, y no solamente para San Carlos Centro, sino que para Galvez, para Centeno, para Coronda, para Esperanza, Frank, estén atentos porque esto es un curso que a los empleados municipales les puede ser de mucha utilidad, porque les va a dar puntaje en sus carreras como empleado, les va a dar posibilidades de seguramente de mejorarlos en los escalafones de trabajo, y aparte les va a enseñar técnicas que a lo mejor vienen manejando de vieja data, porque por ejemplo en una casa con pileta de natación el césped no se corta de la misma manera que se corta en un parque. Hay ciertas formas de poder cortar un pasto, un césped en una casa con pileta de natación para no ensuciar la pileta y después que tenga que estar el tiempo extra limpiándolo en una pileta de natación o cargándole al propietario de la pileta de natación la limpieza posterior. Otra de las tareas del auxiliar de jardinería es poder cubrir esas zonas grises que existen entre la parte operativa y la parte de conducción técnica. Hay cosas que a veces las profesiones entre la construcción, la ingeniería, la edificación y la jardinería se llevan de la mano y a veces también se tiran de los pelos.
Pero eso es bueno porque es importante, si la persona está capacitada, puede hacer de nexo entre esos 3 o 4 rubros de construcción que necesite afianzar o poder crear un canal de diálogo para que la obra pueda continuar y pueda llegar a buen fin. Bueno, como habíamos dicho sobre el tema del rol del auxiliar de jardinería, es una persona que tiene que estar apta para recibir y ejecutar órdenes en función del medio ambiente, de trabajos puntuales de jardinería y de paisajismo. ¿Qué tiene que tener una persona? ¿Cuál sería lo que lo hace distinto a un cortapasto? El cortapasto va, corta pasto, pasa la máquina, termina y se va. Ni siquiera limpia. El auxiliar de jardinería, ¿qué es lo que hace? Aparte de trabajar limpio, de trabajar ordenado, sabe interpretar un plano, sabe interpretar una orden, puede sugerir cosas al ingeniero paisajista, al paisajista o a quien esté a cargo de la obra. Un auxiliar de jardinería, aparte de ser responsable, debe llegar a horario a la obra. Debe llegar en condiciones, debe tener condiciones, me refiero a su aspecto personal. Siempre yo lo cuento, que después lo voy a detallar más adelante. Yo trabajé en un hotel importante en la ciudad de Santa Fe durante 5 años. Y una de las características que tenía que yo iba a trabajar de blanco. Un jardinero que trabajaba de blanco adentro de un hotel era un pasajero más. Nadie sabía que yo estaba haciendo tareas de jardinería. Un pequeño detalle. Cosas que uno va mejorando y las va aprendiendo y las va mejorando con el tiempo y con la experiencia. La persona también que es el auxiliar de jardinería, maneja muy bien los tiempos de la logística. ¿Qué quiere decir? Que tiene que sabe que tiene de antemano qué herramientas va a necesitar en la obra, que tenga el combustible, que las herramientas estén limpias, que estén desinfectadas, que estén las palas, algo básico, una pala tiene que estar afilada. Los rastrillos tienen que estar en condiciones. Solemos ver que los rastrillos están con los dientes doblados, machacados, pisados, maltratados. Eso es un vicio que el nuevo auxiliar de jardinería tiene que cambiar. Esas cosas no tienen que suceder para aparte tener una excelente presencia laboral. Otra de las cosas que tiene que saber la persona que estamos tratando de capacitar es que tiene que aprender a conocer las plantas, tiene que conocer, no vamos a decir la historia botánica de la planta, pero sí conocer cómo se llama un algarrobo, cómo se llama un ñandubay, cómo se llama un palo borracho. Porque por el nombre común, muchas veces en la jardinería nos vamos diciendo trae el palo borracho, trae el lapacho amarillo, trae el lapacho rosado, y si bien son parecidos en el caso de los lapachos, cambian algunas características organolépticas de la planta, las características de las hojas los hacen distintos, y la persona que trabaja en jardinería tiene que aprender a conocer eso. Cuando va al vivero y en el vivero pide, generalmente en los viveros se manejan los nombres científicos de las plantas. No es complicado, le puede asustar que son nombres en latín o que son nombres retorcidos, a veces con muchas I y muchas S, pero después con la práctica se empiezan a aprender los nombres de las plantas y es mucho más sencillo de lo que parece. El auxiliar también debe tener en consideración. Tiene que aprender a conocer la ruta del sol a la hora de plantar, porque no es lo mismo plantar con un jardín que mire hacia el norte con un jardín que mire hacia el sur, porque la edificación seguramente los conos de sombras le va a hacer algún juego en el cambio en la posición de las plantas, en la forma que se planta la planta, qué entorno tiene ese jardín. Y también tiene que ayudar al paisajista con sus conocimientos básicos a mejorar de alguna manera lo que por su propia experiencia o por sus propias capacidades va sabiendo y va realizando.
Un auxiliar de jardinería también sabe vender no solamente su trabajo, sino sabe vender las plantas y sabe vender las herramientas. Después nosotros vamos a desarrollar más en detalle cada ítem, sobre todo la parte de planta, de lo que es árboles, de lo que es herramienta. Después van a aprender a saber, a diferenciar las variedades de césped, cómo se pone el césped, cómo se corta el césped. Hay un montón de cosas que con el transcurrir del curso van a poder verlo en más detalle. Una de las cosas importantes es que el jardinero también tiene que conocer cómo vienen las plantas. Las plantas no es que vienen de una sola forma. Hay plantas que vienen a raíz desnuda, hay plantas que vienen en terrón, el terrón que viene envuelto en una totora, esa totora va con unas características atadas, de una máquina envasadora que vamos después a explicar cómo se hace. El tradicional soplado que es la maceta negra. ¿Por qué la maceta es negra? Porque en el vivero, cuando se estiva la maceta, que se dejan los canteros, el rayo del sol incide sobre la raíz y esa raíz, si está con una maceta blanca, pasan los rayos solares y se cocinan las raíces con más rapidez que estando en un soplado negro. Son detalles técnicos que después vamos a ir ahondando en detalle en la manipulación, en cómo se cargan en el camión cuando vamos para la obra y cargamos las plantas, porque primero las seleccionamos y después las vamos estivando. No es que ponemos una al ladito de la otra si tenemos espacio. Las plantas dentro de un camión van a 45 grados, de determinadas características, las macetas van cargadas, también lo vamos a mostrar. Vamos a ver también funciones que hace el jardinero en el tema del riego. El jardinero tiene que saber cuánto poner de agua, cuánto más, cuánto menos, a qué hora, más temprano, más tarde, cuándo no regar, cómo no perder humedad. Hay técnicas que también se van a desarrollar con el tema del cuidado de la humedad relativa. Y también va a aprender que el agua tiene conductividad eléctrica y lo importante que es cuando se trabaja con distintas aguas, con índices alcalinos o con índices de acidez. Como les decía, otro de los temas a tratar van a ser las podas, las formas de poda, qué se poda, cuándo se poda, qué característica tiene la poda, con qué herramientas los vamos a hacer, cómo vamos a cuidar las herramientas, cómo las vamos a guardar, cómo las vamos a dejar en el galpón, en el depósito, en el taller donde tengamos las herramientas, cómo vamos a cuidar las máquinas de arranque, el tema de las correas que generalmente se sueltan con el uso. Las máquinas sufren un desgaste y a más de uno le habrá pasado seguramente que cuando quiere dar arranque se le corta la correa. Bueno, le vamos a tratar de enseñar cómo se reparan algunas cosas menores con las herramientas de trabajo. Un jardinero tiene muchas funciones. Un jardinero tiene muchas funciones, pero también una de las cosas importantes que tiene que hacer es desarrollar habilidades. Las habilidades también fomentan la creatividad. El jardinero tiene que tener iniciativa. Tiene que saber decirle a la persona que dirige, tiene que saber decirle, mirá, me parece que esto acá va a ir mejor que si lo ponemos allá. Esta planta, por algunas características que el jardinero va aprendiendo a decir, bueno, pero esto lo podemos cambiar acá y esto lo ponemos allá, sin que el que dirige la obra se ponga en el papel de que le están boicoteando el trabajo. Al contrario, esto es un trabajo en equipo, fundamentalmente en equipo. El jardinero tiene que conocer de plantas, como había dicho, el manejo, pero también, sobre todo, tiene que promover el cuidado del medio ambiente. El jardinero, cuando trabaja, ensucia, y cuando ensucia tiene que limpiar. No hay mejor manera de trabajar que siendo limpio y ordenado. Nada de dejar tiradas las cosas, las bolsas que van. Nos ha pasado, por ejemplo, trabajar en desarrollos inmobiliarios cuando se van haciendo los aportes de sustratos. Eso, el tema de sustrato es otro de los temas que vamos a desarrollar, que es distintos tipos de sustrato, para qué se usan y cómo se usan. Les cuento por experiencia lo que nos ha sucedido, que el viento
se iban poniendo los árboles, se le iba agregando las bolsas de sustrato que estaba pautado con el ingeniero director de la obra, y el viento hacía de las suyas. Teníamos que ir a buscar las bolsas a 100 metros. Bueno, hay técnicas para que cuando hacemos el plantado, prensemos la bolsa de forma tal de que no tengamos que después perder una hora juntando las bolsas que el viento se nos llevó. El jardinero también, ¿qué es lo que hace? El jardinero tiene que ser preciso. Y cuando hablo de ser preciso, hablo de estar en los detalles, que sean tanto estéticos como técnicos, y sobre todo de respeto hacia sí mismo por su profesión, de respeto hacia el entorno con el que trabaja en el medio ambiente, de respeto hacia el cliente o al comitente y a su equipo de trabajo. Así que bueno, un poco para cerrar el tema de lo que sería el rol del auxiliar de jardinería, un poquito de esto es lo que engloba todo lo que tenemos como idea. Seguramente van a aparecer detalles, van a aparecer cosas que vamos a ir agregando. Y un tema que es importante es saber qué tipos de jardines vamos a tratar, porque los jardines que vamos a tratar son para grandes emprendimientos inmobiliarios. Vamos a atender el jardín privado, el jardín pequeño, el de una casa dentro de un country, y vamos a aprender a manejar lo que son las áreas comunes de un country, o sea, entre lo público, entre lo semipúblico y lo privado. Y después los grandes espacios verdes. En Santa Fe, por ejemplo, hay un parque importante que es el Parque Federal. Es un parque de 21 hectáreas que demanda a la municipalidad bastante trabajo. Y bueno, y a los que me están mirando en este momento poder apreciar que yo estoy en el Jardín Botánico de la ciudad de San Carlos Centro. Es un placer para los que puedan venir a visitarlo. Sé que hay rutinas de visitas, hay horarios, hay pautados con guía, creo que algo así. Tienen invernáculos de producción, tienen sectores con experimentos físicos. La verdad que para los que pueden venir a conocer el Jardín Botánico de la ciudad de San Carlos Centro, por favor venga y conózcalo. Seguimos. Mi nombre es Jorge Escribaniche, estoy a sus órdenes para todas las cosas que uno les pueda enseñar o colaborar. Este capítulo, este encuentro, lo vamos a dedicar a hablar del color, a hablar de la influencia del color en el jardín y hablar de cómo la luz condiciona la participación y cómo condiciona la expresión de ese color. Y por lo tanto, empezaremos ya con una parte más entretenida y más activa, de combinación de plantas de acuerdo al espacio, de acuerdo a la orientación con respecto al sol, que ustedes irán viendo a lo largo de este curso. Estamos en el Jardín Botánico, como les decía, y vamos a trabajar hoy con el tema del color. Aquí tenemos un prisma artesanal que está exhibido aquí, que las delegaciones que nos visitan utilizan para hablar de la descomposición de la luz solar y del origen de los colores. Ahora, a continuación, vamos a ver qué tiene que ver el espectro de la luz solar con el color de las plantas. Bueno, como les decía, estamos ya entrando en terreno y soltándonos más en cuanto a las expresiones, al comentario, seguramente más cerca de ustedes en cuanto a la manera de comunicarnos, porque ya estamos teniendo una base interesante desde el punto de vista científico y ahora nos vamos a lo concreto, Vamos al trabajo, vamos a lo que nos interesa, a la imagen, a la definición de los proyectos de paisajismo. Como ven aquí, los impresionistas en general, los pintores impresionistas, fueron quienes nos acercaron a la naturaleza, al color y a la luz, ¿no es cierto? Ustedes ven este cuadro de Monet, es un cuadro clásico de Monet, donde además si uno pudiese ver este cuadro realmente en su dimensión real, es un cuadro enorme, una pintura enorme que es del tamaño de una persona, o sea, parece que uno está entrando en el paisaje, ¿no es cierto? Un poco la imagen que teníamos recién del puente aquí en el Jardín Botánico de la Municipalidad de San Carlos Centro evoca, y estaba hecho a propósito esa imagen para que ustedes vean también este cuadro de Monet, que es un poco el rudimento, la base
sobre la cual hoy el paisajista trabaja en su diseño sobre papel, tratando de imaginar, ¿no es cierto?, cómo va a ser ese espacio. Aquí Monet está reflejando una pintura real, de un espacio real, y está poniendo la luz, los acentos en el color, precisamente en su lugar, y realmente nos impresiona, como dice la expresión que califica a estos pintores, nos sensibiliza. Es decir, que al hablar de paisajismo, de lo que estamos hablando es de la impresión de los sentidos, el reflejo, digamos, de la idea del paisajista que se transmite a la visión de quien disfruta del paisaje. Esto, llevado, ¿no es cierto?, al plano de la definición paisajística, requiere que podamos expresar de alguna manera la idea siendo coherentes con el entorno. Hoy vamos a profundizar mucho en eso. Tiene que considerar además el diseño, la estructura y la funcionalidad. Aquí vemos que claramente la imagen nos muestra un río que corre, un puente que pasa sobre él, es decir, si están respetando la funcionalidad de ese espacio, el uso del espacio, y lo mismo pasa en el desarrollo paisajístico. Ese diseño que nosotros decimos es en realidad la cara del alma, de la impresión, de lo que queremos transmitir a través del desarrollo de un paisaje. Les paso a mostrar ahora una imagen que si ustedes no la miran con detenimiento, pensarían que también es una pintura, que es la obra de un artista, y sin embargo es una foto de la naturaleza donde tenemos signos similares a los que veíamos antes. Esta realmente parece la pintura de un impresionista y sin embargo es el efecto natural de una cascada, en un lugar que presumimos la zona serrana, y que realmente transmite también una serie de sensaciones, hasta temperaturas, ¿no es cierto?, que se pueden percibir en el diseño. Otro impresionista, Renoir, acá ya mostrando escenas de la vida cotidiana, el jardín de una casa, una mujer con su niño, otra que la visita, y las plantas son reales. Es un cuadro donde se muestra realmente cómo son las plantas en ese lugar. Esa es la síntesis de lo que buscamos en el diseño, poder transmitir desde la imaginación primero y del papel después las instrucciones para que se lleve adelante, se realice, digamos, la idea del paisajista. Ustedes van a recibir en la semana lo que por ahí se dice en la jerga, digamos, de los medios, un bonus track, es decir, un algo más de lo que estamos viendo acá en esta clase, justamente para que la clase no se haga tan extensa, ¿no es cierto? Pero van a ver que les vamos a mandar un extra, digamos, que contiene información sobre cómo fue evolucionando la jardinería. Por ahora vamos a decir sintéticamente que la jardinería es una expresión de la vida cotidiana, de la cultura, que comienza, que se lanza, digamos, una vez que el hombre pasa de la vida nómade a la vida sedentaria, y luego evoluciona a lo largo del tiempo con las culturas, evoluciona con las civilizaciones, y va tomando distintas formas según la región y según la época. Es interesante conocer los estilos clásicos. Hoy nos vamos enmarcando cada vez en estilos un poco más relacionados con lo natural, pero esto es bueno conocerlo y conocer sobre todo en qué época y por qué se fue utilizando de esta manera la jardinería. Por ahora basta decir que esa jardinería clásica o neoclásica que está relacionada con los palacios, siglo XVII y siglo XVIII, pasó a ser la jardinería que hoy tenemos cuando las personas en general, la clase media, comenzó a disfrutar de lo que antes eran cotos de casa y espacios de paseo exclusivos de nobles, ¿no es cierto? Y así la jardinería se fue acercando a la gente. Hay muchos estilos, ya les digo, no vamos a profundizar hoy en esto, pero ustedes van a ir reconociendo en estas imágenes claramente estilos que tienen que ver con el desierto, con las praderas inglesas, con la miniaturización de los japoneses en sus jardines, y una serie interminable de ideas, como por ejemplo el estilo minimalista, que es un estilo reciente, ¿no es cierto?, que recurre a la impresión a través de muy pocos objetos, de una intervención mínima y muy austera. Y también el jardín naturalista, el jardín sustentable o ecosistémico,
que además es un jardín de borde infinito porque se asocia, así como decimos de borde infinito, ¿no es cierto?, las piletas de natación, que parece que nunca terminase la capa de agua, a nuestros sentidos, ¿no es cierto? Aquí este jardín impresiona también a nuestros sentidos como siendo parte del entorno natural que la rodea. ¿De dónde viene la inspiración que nos lleva a desarrollar el diseño? Bueno, yo creo que a ningún paisajista, por audaz, por atrevido que fuera, se le hubiese ocurrido llevar semejante desarrollo, digamos, a un trabajo particular. Esto es una pradera volcánica en Catamarca, en la zona de los 7 volcanes, que francamente es llamativa, es impresionante. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido generar un césped de color amarillo y un fondo blanco allá a la distancia que de alguna forma se acerca, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora cuando hablemos de los colores, cómo el blanco o los colores fuertes nos acercan. Realmente cuando uno está en estos paisajes parece que tuviese que caminar 10-15 minutos y ya llegara a ese paisaje que en realidad está infinitamente lejos, ¿no es cierto? Esto es la intervención de la naturaleza. Ahora vamos a ver en los colores que el amarillo qué importancia tiene para la sobrevivencia de las plantas. Pero la referencia que tenemos, el gran maestro, ¿no es cierto?, digamos, el puntero que nos señala en el pizarrón la meta es la naturaleza. De ahí viene toda la inspiración, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el paisajismo. Ahora, el diseño también es belleza. Fundamentalmente es belleza. Y la belleza depende, para las culturas, pero hablando de nuestra propia cultura, la belleza depende muchísimo de las proporciones. Y aunque parezca mentira, hay una posibilidad hasta matemática de definir lo que es bello y lo que es proporcional, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, cuadros muy conocidos, famosos edificios construidos en la antigüedad y más contemporáneamente, donde vemos una serie de proporciones, ¿no es cierto?, que los enmarcan y los definen y nos hacen ver que hay una manera humana de ver las cosas y una manera que los seres humanos tenemos de reconocer la belleza. Un rostro no es bello porque sí, sino que cumple con una serie de factores, como decíamos recién, geométricos y matemáticos, que no percibimos en la vida cotidiana, pero que responden a una regla básica, que esto es verdaderamente sorprendente, y lo vamos a ir comprendiendo ahora y luego en unos minutos más cuando veamos un video que está referido a este tema. Un matemático italiano, Fibonacci, desarrolló una teoría que tiene que ver con, digamos, la proporcionalidad y luego con la belleza, y que incluso se le ha llamado proporción áurea, y en otros casos proporción divina, que parece ser que determina, que pauta cuáles son las reglas de proporcionalidad en los seres vivos, en la naturaleza y en consecuencia también en los jardines, porque el tamaño, digamos, que se genera de un espacio muchas veces tiene que ver con esta regla básica. La regla de Fibonacci dice que un segmento dividido en dos partes, la parte más pequeña es al segmento más largo, como el segmento más largo es al todo. Es una regla matemática un poco, parece un galimatías, pero se basa en una secuencia matemática que define proporciones que incluso han sido tomadas por arquitectos como Le Corbusier. En La Plata está esta casa conducida en su construcción por Le Corbusier, que utiliza estas proporciones áureas en su diseño, en el diseño de sus ventanas, de sus espacios, en la altura de sus techos. Y que está inspirada, fíjense que incluso aplicada esta proporción matemática a la naturaleza, hasta el caracol más antiguo, digamos, de la evolución de la Tierra,
e incluso los edificios, digamos, construidos actualmente, llevan en su diseño inscripta esta proporcionalidad que lo hace bello, pero que además lo hace funcional. Parece mentira, y ahora cuando veamos el video que pronto vamos a colocar, ustedes lo van a comprender mejor. Y creo yo que se van a impresionar muy favorablemente y van a quedar realmente admirados de lo que tiene que ver la matemática con la naturaleza y por supuesto con el diseño. Aquí estamos viendo en el diseño de jardines un gráfico a la derecha que fue planeado previo a la plantación de este jardín. Y notemos que se ha hecho el esfuerzo de utilizar estos rectángulos de oro, estos rectángulos basados en la secuencia de Fibonacci, para desarrollar la plantación de las especies y encontrar los puntos donde están las especies que deben ser reconocidas, miradas. Incluso aquí hay una escultura que estratégicamente se ha puesto en lugar determinado. Ya vamos a ver ahora con un ejemplo cómo eso se comprende. Miren este cuadro que es La Última Cena. En el arte, el uso de estos triángulos áureos, de estos rectángulos áureos, perdón, nos hacen ver que hay una escena central que se puede determinar utilizando esta regla de los rectángulos, y que lo que nos es agradable es matemáticamente cierto también. Esta regla de Fibonacci se inspira en los datos que nos había generado esta imagen que ustedes seguramente han visto muchas veces, que se utiliza para asociar la idea, ¿no es cierto?, del humanismo, del hombre como medida de todas las cosas, y donde hay proporcionalidades en este hombre objeto, en este hombre utilizado como modelo, que se vierten luego en el diseño, incluso en el diseño de las herramientas, en el diseño de los vehículos, de las sillas, de los muebles. Estas medidas son tenidas en cuenta. Basta con decir que tiempo atrás, cuando el sistema métrico decimal no se utilizaba, se medía, en carpintería sobre todo, se medía, y en náutica, las distancias cuando se decía un codo, que era la distancia entre la mano y el codo, una braza, que era el brazo completo, y por supuesto, si ustedes vuelven a la imagen de Da Vinci, van a ver que la composición del brazo perfecto es aquel donde el codo, o sea, el extremo mano-codo y el extremo codo-hombro, alcanzan la proporcionalidad que nos dice Fibonacci en su teoría del segmento. Así que la belleza, la estatura, la longitud de la pierna y el muslo, del brazo y el antebrazo, que reconocemos en un modelo como agradables, en realidad es una medida que es matemáticamente cierta, que es matemáticamente posible de demostrar. Así también, en las plantas, ustedes van a escuchar la semana que viene a la ingeniera que nos va a acompañar a hablar de la relación tallo-copa. Una planta debe tener una relación estética entre la longitud del tallo y el tamaño de la copa, una distancia de ellos con respecto al suelo y un volumen que los hagan agradables y compatibles. Hay una ciencia de la botánica que es la dasometría, que es la que mide estas proporciones, ¿no es cierto? Así que belleza, de alguna manera, es también proporción, y eso es lo que nos da la herramienta para que nosotros podamos decir, sí, en esta imagen, por ejemplo, la de este jardín que estamos viendo, esta imagen es bella, no solamente por sus colores, sino también por la proporcionalidad, porque nos enfoca en la visión, ¿verdad?, de un espacio donde reconocemos puntos importantes que están estratégicamente ubicados en base a esta teoría de la proporcionalidad. Vamos un minuto a este video de un profesional de la arquitectura que ya no está entre nosotros, pero que en particular para mí ha sido, digamos, un ejemplo de vida y un ejemplo profesional, que nos explica mucho más acerca de esta teoría, digamos, del segmento áureo, y que nos muestra
unas imágenes al final que son alucinantes. Realmente es para que se impresionen, para que sientan, digamos, cómo esta proporcionalidad está en todo, ¿eh? En los ojos de los insectos, en sus alas, en las personas, ¿eh? Y cómo tenemos que ser sensibles a esta proporcionalidad para el diseño. Sea que ustedes son creyentes, como nos propone aquí el arquitecto, o sea que ustedes crean en la evolución de la naturaleza, las proporciones son fundamentales para el diseño. El número phi es una relación proporcional que ha tenido mucha difusión, que viene de tiempos casi, no digo prehistóricos, pero de la antigüedad. Y es un número que resulta importante porque señala relaciones que pertenecen, casi diría, a la vida, pertenecen al universo de la naturaleza, del cosmos. Es un fenómeno que establece una cierta relación numérica, pero que se va a cumplir y se va a verificar en todos los campos, incluso en la música, en el arte pictórico, en la escultura y obviamente en la arquitectura. Es decir, esta relación phi surge de un principio casi elemental. La cuestión es un segmento que se lo divide en dos partes, una parte menor y otra mayor, en una relación tal que la menor es a la mayor, como la mayor es a la totalidad del segmento. También el hombre empieza a intrigarse, a preocuparse por aquello que sucedía en la naturaleza. Ve las flores, los frutos, empieza a descubrir que hay relaciones, que hay repeticiones, y va estructurando un concepto que es que todo aquello tiene un orden. Empieza a concebir aquello a través de un orden que luego se transforma en un orden matemático. Lo que hace el arquitecto Le Corbusier cuando empieza a trabajar sobre estas relaciones áureas es preguntarse que, así como el metro puede medir todo, y el rectángulo áureo le empieza a decir sí, pero ciertas relaciones entre estas medidas son las apropiadas, él también intenta hacer un nuevo paso y decir, pero de todos los rectángulos áureos y de todas las medidas áureas, algunas son más significativas que el otro para el hombre. Es decir, comienza a buscar cuáles de estas relaciones proporcionales son apropiadas y relacionadas con el hombre y con su obra. Tiene una denominación muy particular, es decir, que se lo denominen como el rectángulo de oro, que se lo denomine como la proporción áurea, es porque se le ha encontrado un valor, un sentido muy importante. Lo de oro, casi podríamos decir que tiene que ver, no sé, con la joya, con la corona, con cosas muy valiosas para el hombre. Pero cuando a esto se lo denomina también la divina proporción, ahí entramos en otro campo. Es decir, esta relación áurea
es ya una cuestión sagrada y tiene que ver no con la obra del hombre, con la obra de Dios. Bueno, yo supongo que ustedes habrán sentido, ¿no es cierto?, la impresión que genera esta información. Esto nos pone, digamos, un poco en sintonía con lo que estamos queriendo expresar. Es decir, hay algunos rectángulos, hay algunos círculos, hay algunos triángulos que, si respetan ciertas proporciones, son en realidad mucho más agradables. Esto es alucinante porque uno puede, en base a estas reglas, ¿no es cierto? Y esta es la primera recomendación realmente cierta que les vamos a dar, que les vamos a pedir que respeten en el desarrollo de espacios, es que si ustedes respetan estas proporcionalidades de esta serie matemática de Fibonacci, que es muy sencilla, simplemente al primer número le adiciona el segundo, al segundo le adiciona el tercero y va obteniendo el resultado por acumulación. Pero resulta ser que la relación entre el número anterior y el número posterior, por ejemplo, como tenemos aquí, 5 por 8, genera un rectángulo que resulta estéticamente agradable, mucho más agradable que otro rectángulo que tenga otras medidas. Lo mismo con un rectángulo de 8 por 13. Si ustedes ven los cuadros que nos ofrecen, digamos, en venta, los pósters que nos ofrecen en venta, en mi época en las disquerías, no sé ahora dónde, en los polirrubros, respetan estas relaciones de Fibonacci. Entonces, cuando nosotros pensamos en un espacio de tierra que vamos a parquizar, también tenemos que tratar, y ahora lo vamos a ver concretamente en un diseño, de que estas proporciones se respeten si queremos que nuestro desarrollo impresione favorablemente a las personas que lo van a disfrutar. La proporción áurea, nuevamente, sus diferentes usos, el uso, digamos, espacial, y el uso en plano de esta regla áurea de la proporcionalidad. Fíjense cómo, por ejemplo, en la publicidad, recién hablamos del arte, fíjense en la publicidad cómo están considerados. Aquí tenemos una tarjeta de crédito y fíjense cómo esta disposición espacial de la proporcionalidad es utilizada para focalizar aquello que queremos destacar. Asimismo, este tipo de desarrollo fue el que hicimos en el jardín que les mostramos anteriormente. A nivel de rectángulos, ¿no es cierto?, no impresiona de la misma manera un diseño en un cuadrado, como este que tengo a mi derecha, como aquel que resulta del rectángulo al que, adicionándole las proporciones de Fibonacci, yo llego a desarrollar, ¿no es cierto? Así que la búsqueda de estos espacios, de estos tamaños y proporcionalidad en los espacios, es el éxito
el primer requisito del éxito para acercarnos a la belleza. Miremos un ejemplo concreto. Un espacio o jardín o pasillo, si ustedes quieren, demasiado largo, hace que se pierda, digamos, la proporcionalidad y se perciba como extremadamente extenso, aquí a mi izquierda, este lugar. Sin embargo, a la derecha, manteniendo siempre las proporciones y utilizando un fondo que interrumpa la visión, que genera un espacio de atención, un lugar donde estar, se rompe digamos, lo aburrido de este rectángulo continuo. ¿Por qué? Porque se recurre al sistema de proporcionalidad que recién señalábamos. Ahora vamos a ver un caso de aplicación práctica. Yo no sé si ha sido un paisajista o un arquitecto, o ambos trabajando en conjunto, han resuelto esta unidad de vivienda que en primera fase tiene un aspecto de rectángulo bastante agradable, aunque un poco demasiado largo para su altura, y lo han resuelto a través del uso del espacio, dividiéndolo en rectángulos adecuados al uso o a la percepción, digamos, que tenemos nosotros como percepción estética. Si ustedes observan, hay un primer espacio que es el espacio de vivienda, que está abajo y a la izquierda. Un segundo espacio, que es un gran rectángulo, que de no estar interrumpido por diversas acciones, se vería como una enorme extensión, pero que sin embargo tiene una escotadura, que es esta de los arbustos pintados de azul, que rompe esa idea de la rectangularidad tan extensa, y luego de un espacio de entrada hiperbolado tiene un segundo rectángulo colocado ahora en situación vertical, que también reúne esa idea de la proporcionalidad. Aquí estamos viendo una manera de resolver el espacio de manera que se alcancen esos valores estéticos. Bien, esta es la base, la proporcionalidad, la búsqueda de la belleza, y luego empezamos a jugar con el color, a incorporar el color dentro de este diseño. Y en esto, digamos, como recién decíamos, las impresiones, las culturas, el lugar donde procedemos. A veces nosotros ahora vamos a hablar de los colores y vamos a hablar de qué significan y de a qué nos remiten. Pero eso no son sino impresiones, sino imágenes, digamos, interiores que cada uno de nosotros tenemos de ello. Vamos a tratar de ser lo más amplio posible dentro de lo que es nuestra cultura. Por ejemplo, les digo, el color violeta, que para nosotros es un color de calma, en las culturas, digamos, orientales, es el color del luto. Y es un color de la desgracia, digamos, que casi ni siquiera se aprecia ni se tiene en cuenta. Igual que el celeste en otras culturas es el color de la muerte. Por lo que para nosotros los significados son siempre relacionados a nuestra cultura. Lo cultural es un gran capítulo a considerar y cómo nos impresionan las cosas tiene mucho que ver no solamente con lo aprendido, sino también con aquello que hemos incorporado como respuesta a un determinado comportamiento, ¿no? Algún día tendríamos que profundizar y hablar de las culturas y el diseño, quizás un poco podamos mechar en este bonus track que yo les decía acerca de los estilos, ¿no es cierto?, y de cómo influye la cultura en el estilo de la jardinería. Por supuesto hablamos de estilos clásicos y dentro de los clásicos muchos estilos ya pasados, ¿no es verdad?, en lo que nos permite ver el diseño, nos permite ver la cultura. A ver, se los digo de una manera concreta y sencilla. Cuando nosotros vamos a parques como el Parque Independencia o cuando vamos a Palermo, vemos una mezcla de cosas que no entendemos, es decir, por un lado un rosedal, por otro lado una pagoda, por otro lado un lago, ¿no es cierto?, por otro lado una pradera. Y lo que estamos viendo es en la cultura inglesa del siglo XIX el efecto que produjo su actitud, digamos, como país, de ser un país de colonización, un país que invadió otros lugares y que trajo de cada uno de ellos la cultura. Por lo tanto, exhibir las diferentes culturas que dominó el Imperio Británico en el siglo XVIII y en el siglo XIX, traía a los ingleses de esa época una reminiscencia, digamos, aceptable y los hacía sentir dueños del mundo, ¿no?
Por eso esos parques tienen ese desarrollo que hoy no se nos ocurriría a nosotros porque vivimos en otra cultura y en otras circunstancias, ¿no? Baste eso como ejemplo. Pero bueno, hablando del color, el color es realmente, usando una expresión contemporánea, me la van a disculpar los que tengan algunos años más y los que usen menos computadora que yo, que soy un aficionado, pero el color es el mouse paisajístico, es decir, es como cuando ustedes pasean con el mouse sobre la pantalla y van seleccionando objetos y van dirigiéndose a distintos sitios, digamos, a distintos hosts de Internet, buscando una información. El color es en ese sentido un mouse, porque dirige la mirada, porque hace que veamos determinados espacios y los destaquemos. Y ahí tiene que ver un poco lo que vamos a ir mezclando ahora con el tema de los colores, el color brillante, el color tenue, el color que nos llama a la atención, el color que lleva a los apetitos, ¿no es cierto?, lleva a la acción, y el color que hace que nos retraigamos, ¿no es cierto? Incluso el color desde el punto de vista de la longitud del día, porque si en esta foto que estamos viendo nocturna hubiésemos usado en la flor de Menocalli que está allí un color ocre, un color bordeaux, un color celeste, esto no tendría significado al tomar una foto nocturna porque no veríamos, ya vamos a ver por qué no veríamos ese color cuando expliquemos la parte física del tema color. Es decir que el color primero hace que yo me dirija a ese lugar, que me llame la atención, que lo vea para transitar de día o para transitar de noche, pero que además, como ustedes ven en esta foto, hay una continuidad del color amarillo que va desde el mástil a este lugar de estar. Es decir, que el color uniforme está caracterizando, definiendo un espacio. En una sola mirada me está diciendo, esta plazoleta, este lugar de recepción de la ciudad de San Carlos Centro, comienza aquí y termina allí. Así que el color también nos ayuda a enmarcar los espacios. Esta es una imagen de un palacio inglés, no sé cuál, pero donde también otro color muy activo, el color rojo, dirige la atención combinado con el verde, produce una acción, una sensación regia, una sensación de abundancia, una sensación de satisfacción, digamos, que no nos hace pensar en otra cosa que en la riqueza, en la fastuosidad del lugar y demás. Y tiene combinadas dos cuestiones que tienen que ver con los colores. Una, que es que cuando se utilizan colores puros, colores solos, lo que estamos haciendo es como caracterizar un espacio público. Normalmente en los espacios públicos la mezcla de colores nos remite a otra cosa, que ahora vamos a ver enseguida. Pero en un espacio público, el uso de un color uniforme significa, por un lado, que se ha hecho el esfuerzo de reunir especies de ese color, y además se nos está diciendo, este es un lugar particular, un lugar que queremos destacar por este color. Por otra parte, el uso del color rojo, el amarillo y hasta el naranja, son, digamos, valores que importan, digamos, cuando uno tiene mucha distancia para mirar, ¿no es cierto? Si colocáramos estos colores intensos muy cerca del espectador, entonces estaríamos anulando su acción y sintiéndonos hasta comprometidos con ello, abordados por los colores, digamos, hasta agraviados por la presencia del color. Pero como estos son espacios que tienen ubicación en avenidas, en grandes espacios, el color intenso, particularmente el rojo y el naranja y el amarillo, nos hacen que la vista se dirija hacia allí y los reconocemos desde un lugar muy distante. La mezcla de colores, si nosotros nos ubicamos a distancia, por una cuestión misma que vamos a ver ahora de la combinación de los colores y la luz, hace que el color puro se pierda. Entonces, como que no sepamos qué color estamos reconociendo, ¿no? Esto surgió también, esta conclusión, surgió un día que un jefe que yo tenía, un intendente, me señaló que en determinado espacio público, una rotonda concretamente, él, que era daltónico, nosotros no sabíamos, no podía percibir un color agradable porque justamente habíamos colocado especies de diferentes colores. Y en su caso de daltónico, esta percepción de color uniforme se hacía, digamos, todavía más importante. Un color puro le hubiese llamado la atención porque lo hubiese distinguido como una categoría distinta de gris. Pero fuera de esto,
que podemos, gracias a Dios, ver los colores tal cual son o tal cual se muestran. Los colores fuertes, ¿no es cierto?, son colores que hacen que nuestra vista acerque el plano de lo que tenemos detrás. Lo mismo pasa con el color blanco. Recién veíamos una foto de un espacio natural donde yo les decía, fíjense que este color blanco nos trae cerca a esta montaña que está infinitamente lejos, ¿cierto? Y en los jardines, el uso de los colores también, blancos por ejemplo, hace que los espacios se acorten y que parezcan más chicos. Aquí tenemos un ejemplo de mezcla de colores. No cabe duda de que este es un espacio no público, es un espacio particular, es un espacio para disfrutar de los colores, de los aromas, de la relación entre los colores y demás, y que tiene mucho que ver con la vida cotidiana. De ninguna manera esperaríamos este tipo de uso en un espacio público, donde lo institucional se perdería de vista, digamos, en función de la mezcla de colores. Y aquí tenemos un caso poco paradigmático. Esto debería ser hermoso. O sea, si uno piensa una fuente con agua, color amarillo en el externo, color rojo interno, el color verde de estas plantas que todavía no han florecido y las blancas que están floreciendo, pero sinceramente, a pesar de que hay mucho color, esto nos confunde porque no nos muestra una sensación de diversidad, no nos deja, digamos, percibir este lugar como un espacio o como una categoría de espacio público. Incluso hay algunas confusiones que después podemos debatir respecto de la ubicación de los colores en cuanto a que, y esto lo van a ver muy bien con la ingeniera Salman la semana que viene cuando cuando junto con ella construyamos un espacio, construyamos un cantero, vamos a plantar un cantero juntos, para que ustedes vean cómo los colores más claros deben usarse fuera de estos espacios y los colores más oscuros dentro. Pero de alguna manera esto significa que este gran gasto, este gran esfuerzo, no necesariamente termina siendo bello. Es que hay relación entre los colores. Los colores han sido estudiados en paisajismo y en pintura, y se utiliza este círculo cromático para definir las gamas de colores, ¿no es cierto? Los azules aquí debajo y a la izquierda, los morados y rojos hacia la izquierda y arriba, los amarillos, los naranjas y amarillos hacia la derecha, y en el centro derecho los verdes, ¿no es cierto? El consejo que en paisajismo se formula acerca de este uso tiene mucho que ver con usar colores de la misma gama, tratar de que los colores no sean tan rivales entre sí, porque eso nos lleva a una sensación de cocoliche, de refrito, de cosa, digamos, común, que no tiene que ver con la excelencia, o que no tiene que ver con lo agradable, e incluso ustedes van a ver que en la naturaleza esto no ocurre. Si ustedes, volviendo a lo que la naturaleza es nuestra maestra, van a ver que el color del verano es el amarillo. Van a ir al desierto y cuando se produce una lluvia va a aparecer un color, digamos, en la gama de los morados, de los naranjas y de algunos rojos suaves, exclusivamente en esa gama, y eso genera una sensación de, digamos, de gran espacio, ¿no es cierto?, de gran extensión, que es irrepetible, ¿no? Nos vamos un minuto al jardín botánico para que ustedes vean cómo funciona el prisma y que es la luz solar la que de veras nos da los colores. El arco iris, que ustedes están viendo en estas imágenes que nuestro camarógrafo está grabando en este prisma artesanal que tenemos aquí, donde aparecen múltiples imágenes del arco iris en distintas partes del piso, las paredes y los lugares, ¿no es cierto? Este espectro visible es el mismo que ustedes vieron cuando comenzábamos el programa, donde les mostrábamos este prisma artesanal que la municipalidad tiene aquí y que ahora nos estamos tomando tiempo de que ustedes vean en más detalle esas imágenes de múltiples apariciones de arco iris en distintos lugares. Este es un fenómeno físico. La luz blanca que recibimos al pasar por un prisma
está generando esta descomposición que nosotros podemos ver, caracterizada por las longitudes de onda. Esto es un tema muy, digamos, espeso, pero que bueno, en cualquier bibliografía ustedes van a encontrar descrito, pero baste decir que la luz más intensa es la que está en la gama de los violetas, y por encima de ella una que no es visible, que es la ultravioleta, y la más débil es aquella que está ubicada en la gama de los rojos y por supuesto en los infrarrojos. A la vista, los colores que tienen que ver con el rojo y el naranja son los colores que más perduran, incluso en el anochecer, son los colores que tienen mayor intensidad en la visión, mientras que los colores azules son aquellos que tienen una intensidad del punto de vista del color menor y que, digamos, se perciben a más corta distancia. Pero hay una banda central, que es el color verde, y es la banda, digamos, de energía más equilibrada. El efecto color nosotros lo percibimos porque lo que el objeto nos devuelve es la radiación que no utiliza. Es decir, las plantas son capaces de utilizar la banda de radiación más importante, con una potencia muy fuerte pero no extrema, y por eso utilizan el color verde en la clorofila para poder sintetizar la luz solar. Ahí en la imagen ustedes están viendo que este prisma también está asociado con algunos colectores solares que sirven como cargadores solares. Y esos cargadores son azules. No son justamente negros porque el negro, ¿no es cierto?, es el color que está absorbiendo la totalidad del espectro visible. Y por lo tanto, si los colectores solares fueran negros, se derretirían. Entonces hay que usar un color azul intenso, pero un color azul no negro, para que lo que se recibe sea mucho, pero que no sea tan fuerte. Las plantas se ubican en esta banda media, donde son capaces de utilizar la radiación ultravioleta o cercana al ultravioleta en el azul y la radiación ubicada entre los rojos y los naranjas, pero dejan volver, digamos, a nuestra visión el color verde, que es el color que no utilizan, o sea, la banda de radiación que tiene una característica intermedia. Por eso el verde nos es agradable a la vista, porque no nos agrede. La planta nos está devolviendo el color, digamos, dentro del espectro visible, el color más agradable. Dicho esto, hablemos un poquito del significado de los colores. Los colores neutros, aquí tenemos los grises, los plateados, los marrones, el verde e incluso el blanco, que se utilizan como colores de contención, como bandas de separación entre los colores del diseño. Justamente porque son colores suaves, colores que no tienen, digamos, importancia más allá de ser un poco melancólico el marrón, son colores que nos permiten interrumpir los colores intensos. Obviamente hemos estado hablando de los colores vivos. Hay colores como el rojo, el amarillo, el naranja. El rojo es, ustedes saben, se lo relaciona con la pasión. El amarillo y el naranja con los apetitos. Fíjense que la mayoría de los lugares al aire libre utilizan el amarillo y el naranja porque son colores que estimulan, colores que hablan de actividad, que nos mantienen vivos y despiertos, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay colores tenues, colores suaves, como el azul, como el púrpura, como el rosa, que son para ambientes más exclusivos en cuanto a más personales, más tranquilos, más cerrados, que nos llevan a una situación de calma y de estabilidad emocional, remitiéndonos, digamos, un poco al descanso. Se puede decir enorme cantidad de cosas y ustedes van a poder leer enorme cantidad de cosas acerca de los colores, pero por ahora, con esta información para el manejo y el desarrollo de los espacios que vamos a hacer, estamos bien y va a ser suficiente. Ahora bien, el color no existe solo. No tenemos una planta que esté ubicada en un espacio, digamos, como el que se utiliza en las películas para generar, digamos, un escenario, una escenografía, un fondo sobre el cual se expresa la planta, sino que tenemos distintas posibilidades, ¿no es cierto?,
Y el color en realidad dialoga con el entorno, así como lo hace la planta, y tiene distinto valor de acuerdo a qué tipo de lugar nos refiramos, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos verdes que interactúan con un espacio público. Esto es un jardín institucional y estas plantas, colocadas de esta manera y en estos lugares, tienen una característica que en realidad les es propia, pero que además reciben, digamos, como de forma inmanente, la caracterización que le da el edificio que tenemos detrás. Esta palmera, que podría ser festiva, ubicada en un jardín, acá tiene un carácter ceremonial e institucional asociada a un espacio público, a un edificio público. Lo mismo en un espacio jardín privado y moderno, donde la arquitectura tiene semejante importancia, el jardín parece como que pierde valor y dialoga, digamos, pero en realidad no puede de ninguna manera, por desarrollado que estuviera, podría haber mejor jardín que si nos lo dieran a nosotros para parquizar este lugar. Pero bueno, el juego, digamos, del césped y la piedra y algunas plantas tienen poco que hacer, sino servir, digamos, de partener de esta importantísima edificación privada. En una residencia antigua, estas plantas, que no necesariamente tienen por qué ser plantas que tengan un carácter, digamos, remoto, acá hay agapantos, por ejemplo, hay enredaderas, Partenopsis tricuspidata, plantas hermosas, pero que en este diálogo, digamos, con lo edilicio, los arquitectos están muy acostumbrados a hablar del diálogo de la planta y el edificio, cobran otro valor. Acá tenemos una casa familiar, lo que expresábamos recién, hay más mezcla de colores, de formas, diversidad, porque este es un espacio que se ve de cerca, que se disfruta, que comparten personas de distintas edades y a distintos horarios, y por lo tanto es lógico que este jardín tenga tanto esa distribución de plantas como de colores por su naturaleza. Si tenemos un lugar sombreado, los diferentes tonos de verde de por sí ya generan un espacio sin necesidad, un espacio característico, sin necesidad de otro color. Hay acá, como les digo, la sensación de temperaturas agradables, de frescura, ¿no es cierto?, que proviene de este color. Si tenemos un fondo de color blanco, es un fondo ideal para los colores, para que se expresen, para que resalten, y aquí la base verde del césped, la barda blanca y el fondo blanco de la pared permiten que todos estos colores se realcen, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno diseña. Cuando un jardín, en contraposición con el anterior, está a pleno sol, utilizamos el color, ponemos una banda neutra que tenemos aquí entre la casa y el jardín, que son estos formios de color marrón, que con su carácter neutro prácticamente sirven de límite, pero que a la vista no los vemos plenamente, destacando lo que está a su pie. Eso es lo que llamamos el diálogo entre lo edilicio y lo natural, ¿no? Lo mismo aquí, con este fondo de piedra, con esta vereda de piedra, escalera de piedra y este verde, ¿no es cierto?, aunque haya algo de rústico, digamos, en la construcción, la jardinería, en diálogo con ello, promete, digamos, un espacio fresco y un espacio nuevo que de por sí lo edilicio no podría ofrecer. Los jardines que tienen fondo de ladrillo son ideales para que el verde contraste con ellos. Nos ofrece un fondo neutro marrón que permite expresar las formas y colores. Y los jardines vecinos al agua tienen características particulares, muy particulares, porque nos ofrecen la posibilidad del reflejo, nos ofrecen la posibilidad del movimiento, y aquí el color pasa a segundo plano, siendo, digamos, la textura lo más importante. Ahora bien, dicho todo esto, nosotros, como decíamos recién, no como en un estudio de televisión ponemos plantas sobre un fondo, sino que necesitamos de un contenedor, de algo que le dé sentido a esa ubicación del color. Y ahí viene lo que es muy importante en el diseño. Ustedes recuerden, nosotros hablamos al comienzo de la proporcionalidad. En segundo lugar, hablamos del color.
Pero ahora tenemos que hablar de la textura, de dónde vamos a ubicar ese color, y de nuevo volvemos a la fuente natural como la maestra, digamos, que nos enseña a entender el valor, digamos, y la ubicación del verde. Esta es una imagen de algún lugar surcado por arroyos, se nota que es un clima semiárido, donde hay un valle con un color verde muy intenso, donde hay árboles de un color verde oscuro, donde hay, digamos, una situación intermedia entre, digamos, la montaña y el valle, que utiliza un verde un poco más clarito, mezclado con tonos de amarillo, y un fondo, a medida que nos elevamos en la altura de las sierras, de un color grisáceo, que significa menor régimen de lluvia, más exposición quizás a los vientos, y que nos lleva a otro color verde, a un color verde grisáceo. De alguna manera queremos en este esquema graficar esos 4 verdes. El primero es lo que llamamos el verde glauco. O sea, digamos, los autores clasifican a los verdes normalmente en 3. Yo me animo a utilizar un cuarto verde. Y ahora les explico por qué. Este color verde grisáceo es el que expresa, digamos, el contenido de aquellas montañas, digamos, de aquellos lugares montañosos que utilizan defensas, digamos, de la planta, como son el crecimiento de capas de cutícula, de epidermis y luego de cutícula, que cambian el color, que no dejan ver, digamos, el color verde de la clorofila, sino que le bajan la intensidad, como por ejemplo estos pastos amarillos que mostrábamos en la zona de la altiplanicie catamarqueña. Esta defensa de la planta también puede provenir del color, de la textura de una planta. Ahora vamos a ver unos ejemplos de ello aquí en el Jardín Botánico en especies concretas, y vamos a insertar el nombre de esas especies para que ustedes lo tengan. O utilizan como defensa el crecimiento de pelos sobre la hoja. Por eso lo de glauco, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con nuestra visión. Cuando nosotros necesitamos amortiguar la visión del sol, nuestras cejas y nuestras pestañas nos prestan ese servicio de filtro. La planta tiene el mismo sistema, utiliza pelos para reducir la insolación. Tiene clorofila verde igual que todas las demás, pero reduce la insolación, nos devuelve mayor cantidad, mayor intensidad, más cercana al blanco, casi nos devuelve todo, porque está muy expuesta al sol. Ahora vemos un ejemplito también de que el sol y la temperatura no son lo mismo, porque hay plantas glaucas que viven en climas extremadamente cálidos, como son los desiertos, y hay plantas glaucas que viven en climas fríos, como son las montañas, las sierras. No necesariamente lo gris tiene que ver con el calor, tiene que ver sí con estar expuesta a pleno sol. La planta que es gris o que es de color glauco es porque está necesitando siempre pleno sol para funcionar. En la zona intermedia, como les decía, hay un verde amarillo, que es este que tenemos arriba y a la derecha, donde la planta utiliza los antocianos, los carotenoides para ir mezclando, para ir tapando la clorofila y devolviendo mayor cantidad de insolación para defenderse de la insolación tremenda que recibe, porque es una planta que está ubicada en un lugar donde no tiene suficiente agua para poder producir todo lo que potencialmente necesitaría. Entonces se utiliza el amarillo y el naranja como filtro. A la izquierda y abajo está lo que llamamos verde negro, es el verde de los bosques, el verde de la selva negra, donde hay enorme abundancia de agua, hay una insolación relativa, pero hay un crecimiento lento, un crecimiento progresivo, y esto es un ambiente umbrío, que debajo genera un espacio de sombra, y es el verde, digamos, más oscuro, que es el que nosotros vemos expresado en las zonas boscosas. Pero hay un último verde, para mi criterio, que es este verde manzana, este verde intenso, este verde nuevo, que es lo que ustedes van a ver en una pradera donde hay alto régimen de lluvia, bajo régimen de insolación y temperatura, y expresa, digamos, un color verde nuevo en permanente renovación, como son las praderas que a veces vemos en espacios como los escoceses, o los ingleses más precisamente. A veces Escocia se va hacia el verde glauco porque tiene menor precipitación. Pero si ustedes van a una pinturería y piden un color verde inglés, le van a ofrecer un tarro de pintura con este color
verde, digamos, característico de la campiña inglesa. Incluso en las anécdotas, ¿no? Si vamos a la anécdota, ¿por qué le decimos gringos a los ingleses? Bueno, porque los ingleses cantaban una canción cuando estaban embarcados y hablaban de su país como un país donde green grow the grass, o sea, donde verde crece el pasto. Y de ahí viene de green grow la expresión gringo que nuestros coterráneos le adjudicaron, digamos, a estos embarcados, ¿no es cierto? Pero este característico color es el color verde de la campiña inglesa que tenemos aquí, donde, bueno, en las canchas de golf, en los tees de salida, en los hoyos de golf, vemos este color verde que también es un verde muy característico.